3, 2, 1, 0. Bueno, pues quizá lo que más me relaje en los fines de semana sea ver programas del corazón, leer prensa rosa. Debo citar el Hola, quizá como la gran revista rosa de España. Es muy difícil elegir solo una, ¿no? Podemos citar a Casablanca, muchas de Woody Allen, entre ellas Hannah y sus hermanas, o Finales de la Iglesia a nivel español. El Día de la Bestia es una de mis favoritas. Fundamentalmente trabajo en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, también en el Subcomité de Impuestos, y en ambos intentamos los socialistas impulsar reformas económicas que nos dirijan a una Europa social, a una Europa que proteja, a una Europa que reduzca las desigualdades y que, por supuesto, aumente el nivel de empleo y el nivel de bienestar de los trabajadores. En ese sentido, nos dedicamos a toda la regulación financiera. Hemos trabajado en el pasado y esperamos hacerlo en el futuro, trabajado en la creación de instrumentos de inversión a nivel europeo. Europa sigue mostrando niveles de inversión, tanto pública como privada, muy reducidos, y necesitamos instrumentos de inversión pública que ayuden a recuperar la productividad, a mejorar el crecimiento, a mejorar el empleo. También supervisamos la implementación de la política de competencia que elabora la Comisión Europea y el seguimiento de la política monetaria que ejecuta el Banco Central Europeo. El comité es un comité, como veis, centrado especialmente en asuntos económicos. En el subcomité llevamos los temas impositivos. La izquierda tiene que reivindicar, ha reivindicado siempre, tiene que hacerlo con más fuerza, la necesidad de tener sistemas impositivos progresivos que den suficiencia a las políticas públicas, al estado del bienestar. Y en ambos comités, pues yo creo que orientamos y dirigimos el corazón de la política socialista, que no es otra que la redistribución de la renta, el crecimiento y el empleo. Bueno, terminábamos una legislatura hace algunos meses muy complicada, marcadas por la COVID y el inicio de la guerra de Putin en Ucrania, donde la Unión y la izquierda en este Parlamento consiguió dar una respuesta centrada en la solidaridad, en el progreso y en la cohesión social. Y debemos dar continuidad a ese programa en un entorno sin duda bastante más incierto. En este sentido, los socialistas queremos que instrumentos como el Next Generation, instrumentos de inversión europea, se mantengan de manera estructural. Necesitamos más financiación pública para hacer frente a la transición verde, a la transición digital. Necesitamos recursos públicos también para potenciar nuestros estados del bienestar. Y necesitamos, por último, mejorar la consolidación del mercado europeo. Europa sigue estando más fragmentada de lo que nos gustaría, y existe mucho margen para mejorar la capacidad de crecimiento de nuestras empresas, de nuestras economías, de nuestras pequeñas y medianas empresas, si somos capaces de mejorar la cohesión del mercado único. Por lo tanto, esa cohesión y nuevos instrumentos de inversión europeo que nos ayuden a acelerar y a mejorar la solidaridad en el proceso de transición en el que la economía europea está inmersa. Pues nada, mi nombre es Jonás Fernández Álvarez, soy diputado en el Parlamento Europeo, miembro del grupo de socialistas y demócratas y de la delegación de socialistas españoles. Trabajo fundamentalmente en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, donde coordino el trabajo del conjunto de diputados socialistas en ese comité. Bueno, yo creo que en esta pregunta necesito hacer patria y hablaré del pote asturiano. Helmut Schmidt, socialdemócrata alemán, le tocó gestionar un momento muy complicado en la entonces Alemania federal. Mi primer trabajo formal, podríamos decir, fue en la consultora que presidía entonces Carlos Solchaga. Carlos Solchaga fue ministro de los gobiernos de Felipe González en España desde el 82 hasta el 93, primero en Industria y después en Economía y Hacienda, y poder trabajar junto a él durante casi 10 años pues ha sido una experiencia, como digo, experiencia inicial y una experiencia central en mi formación como economista y también como político y como ciudadano. Aquella generación de la que Solchaga formaba parte y en la que estaba Borrell hasta muy recientemente
alto representante, o Joaquín Almunia, o Pedro Solbes, o tantos otros han dejado una huella importantísima en España y en el conjunto de Europa, y especialmente en mi generación. Bueno, una de las principales labores del eurodiputado es estar muy cercana a las necesidades, a las inquietudes y a los intereses de nuestras circunscripciones, de nuestras regiones, en mi caso de Asturias, del Principado de Asturias. Allí nací, crecí, estudié y pasé, pues, bueno, me formé como ciudadano, y represento a Asturias en este Parlamento. Asturias es una región pequeñita en el marco de la Unión Europea, con apenas 1 millón de habitantes, pero con desafíos muy notables vinculados a la transición energética, por ejemplo, o al reto demográfico, o a la necesidad de encontrar espacios de desarrollo en el eje atlántico, entre otros. Mi trabajo en este Parlamento, además de trabajar en el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, se centra en defender los intereses de la industria asturiana, del campo, del sector pesquero, de nuestra región, de los servicios avanzados, del conjunto de la industria, del acero, y por lo tanto muy cercano con, bueno, las necesidades del conjunto de Asturias. Entre Bruselas y Asturias reparto mi tiempo, días laborales, días festivos, y ese es mi compromiso: ayudar también a explicar lo que hacemos aquí, a escuchar lo que los asturianos y las asturianas tienen que decir, e intentar que Europa esté presente en en la vida de todos. El primer concierto al que asistí en mi vida fue un concierto de Siniestro Total en Oviedo. En aquellos años escuchaba mucho a Siniestro, a grupos de punk rock vascos, o en fin, de casi toda España, del Reino Unido, Cortatu, La Polla Reco, Manolo Cabezabolo, otros muchos. En fin, podemos hablar del disco Ante todo, mucha calma, de Siniestro Total. Puedo citar El mundo de ayer, Stefan Saint, uno de, en fin, de mis primeros libros que me abrieron al mundo, podríamos decir. Más recientemente, por ejemplo, Los europeos, de Orlando Figues. Los desafíos son conocidos, ¿no? Necesitamos mejorar nuestra capacidad, nuestra presencia geopolítica en el mundo. Necesitamos tener una presencia que sirva para defender nuestros valores y nuestros intereses a lo largo del globo. Necesitamos mejorar y fortalecer la democracia. Estamos viendo cómo democracias fuera, e incluso dentro de la Unión Europea, se debilitan. La democracia central al proyecto europeo y al proyecto socialdemócrata. Y necesitamos también mejorar la capacidad de crecimiento, mejorar las rentas, el empleo, los salarios, las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, y especialmente de quienes lo tienen más difícil. Para todo eso, como digo, Europa forma parte de la respuesta. Necesitamos una Europa como capacidad, con presencia, con impulso para defender esa democracia, el estado del bienestar, la economía social de mercado, no solamente en nuestros territorios, sino más allá. Necesitamos un entorno seguro, necesitamos un entorno de paz y estable, y estamos viendo que en nuestras fronteras, no solamente con la guerra de Putin en Ucrania, también en otras zonas bastante cercanas a nuestras fronteras existen problemas muy severos, y necesitamos seguir mejorando el crecimiento y las oportunidades de empleo y los salarios, de la mano, por supuesto, de los sindicatos también. Eso es lo que debemos hacer y para lo que Europa está encomendada. Los socialdemócratas creemos que la economía sola no genera oportunidades para todos, ni las redistribuye justamente, ni reduce la pobreza, ni mejora las oportunidades de los que menos tienen. Los socialdemócratas creemos que el Estado, que la administración pública, que la acción colectiva es clave para redistribuir la renta, para redistribuir las oportunidades, para regular a los mercados, combatir los oligopolios o los monopolios. Esa labor, durante buena parte del siglo XX, pudo ser ejecutada por parte de los Estados-nación, pero ya no. Los gobiernos individuales ya no pueden, ya no tienen la fuerza para condicionar el mercado, no tienen la fuerza para poner impuestos progresivos, no tienen la fuerza para intervenir con decisión. Y por lo tanto, como socialdemócrata, ser europeísta forma parte de la continuidad de la promesa socialdemócrata. Solo a través de la Unión Europea
podremos regular a los mercados, podremos redistribuir la renta, podremos fijar impuestos que se paguen y, por lo tanto, reducir las desigualdades. Esa es la Europa por la que trabajamos. No siempre lo conseguimos porque en las elecciones los ciudadanos votan y a veces tenemos más fuerza y otras veces menos, pero no se puede ser socialdemócrata sin ser europeísta. Dicho de otra manera, la Unión Europea es el instrumento que los socialdemócratas necesitamos para hacer realidad nuestra promesa redistributiva.